necesito un micrófono ahí atrás. No, bueno. Entonces, voy a empezar porque ya estamos un poco tarde. Perdón por la demora. He tenido todas las emergencias que se pueden imaginar. Empezando porque mi computadora se murió hoy. Hoy se murió. Entonces llegué al instituto, llegué con el cuate ahí de las compus, le digo, ábremelo y ábreme el disco duro, y de ahí del disco duro necesito sacar una plática que había estado yo trabajando los últimos 4 días, y que no tenía ningún respaldo porque eran los últimos 4 días, y finalmente me la rescató y la puse en mi iPad y a ver cómo va a salir. Ahí por favor les pido su paciencia y su, ándale, gracias, y su comprensión. Entonces, Noé me pidió, ¿por qué? ¿Qué dice? ¿Cómo quito esa cosa de arriba? Pues ahí tendría que estar, ¿no? Offline. BAT Servicios Ecosistémicos. Vamos a ver si la podemos sacar desde acá. No, esa es la clase que acabo. Se acabó. Gracias, muchas gracias. Esta es la clase que acabo de dar, ¿verdad que sí? Bueno. No, ve nomás. Aquí tendría yo que encontrar la manera de sacar la nueva plática. Slideshow, Review, Animation, Transitions, Insert. Ahí está. Y aquí, emergencia, agosto, aquí está. Bueno, pues no me dejó. Entonces, ¿dónde más la había yo visto? Que la cargue, por favor. Si no, la traigo aquí, sí, pero... Te digo también agua. Órale, mil gracias. Ya merito. Bueno, el caso es que quiero entender un poquito, Noé, porque Noé me pidió una charla enfocada en servicios ecosistémicos de murciélagos para agricultura. Y entonces... Ahora sí. Ahí está. Muy bien, ahora sí. Y entonces, me pidió ejemplos en la agricultura, y para eso pensé cubrir 2 temas particulares que son básicamente el control de plagas agrícolas y lo que hemos estado haciendo del tequila y del mezcal más friendly, que seguramente pero bueno, vamos a ver cómo nos sale el tema. Hay muchos otros temas que tienen que ver también con servicios ecosistémicos que estamos en proceso de publicar, y que puedo dar algunos antecedentes, algunas vistas previas de lo que vamos a publicar muy pronto, ¿no? Primero, para aquellos que no me han oído antes o que no conocen mucho respecto a los murciélagos, bueno, pues tenemos que la gente normalmente piensa que los murciélagos son ratas con alas. Efectivamente, los murciélagos sí son mamíferos como las ratas, y nacen vivos y toman leche y tienen sangre caliente y tienen pelo. Son un mamífero más en el mundo, igual que nosotros mismos. Pero cuando llegamos a tratar de compararlos con los ratones, son cosas completamente diferentes. La morfología de los ratones es igual en todos los ratones. Ustedes ya vieron un ratón, ya vieron a todos los ratones. No saben que vieron aquí, ¿verdad? Porque Lidia sí me aventaría de guayabazos. Pero la realidad es que los ratones todos tienen la carita filarita, los ojos saltones, las orejas redondas, todos son iguales. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero en el caso de los murciélagos hay una diversidad morfológica impresionante, mucho mayor que lo que pudiéramos nosotros pensar de un grupo de mamíferos.
De hecho, entonces, aunque los murciélagos son el segundo grupo más diverso de los mamíferos, en términos de números de especies, son el primer grupo más diverso en términos de la morfología y de la historia natural que tiene el grupo. Aquí ven ustedes la comparación en que los ratones tienen la misma morfología, los murciélagos tienen formas muy diferentes, ahorita vamos a dar un recorrido breve sobre eso. Se alimentan los ratones casi siempre de lo mismo, de semillas, de plantitas, etcétera, y de ahí no salen. Con las excepciones de los capibaras gigantescos y de las ratas acuáticas y de las ardillas voladoras, lo demás pues, son prácticamente igual. Los murciélagos tienen un alimento, unos tipos de alimentación muy variables. Las crías, en el caso de los roedores, son muchísimas siempre nacen muy altricias, en un estado muy primitivo de desarrollo y dependen en muy gran medida de los cuidados que les pueda dar sus padres. En el caso de los murciélagos, nace una sola cría en un estado muy precoz, ya muy avanzado, ya con los ojos abiertos, ya con pelo, ya con varias características que le ayudan a sobrevivir siendo uno solo. Por supuesto, los ratones viven muy poco. Un ratón en vida libre puede vivir máximo 2 años o 3 máximo, mientras que los murciélagos, ahorita tenemos el récord con un murciélago que está en Europa vivo hoy, que fue capturado como adulto hace 34 años y sigue, ¿no? Entonces tienen una longevidad muchísimo mayor los murciélagos y se mantienen reproductivamente activos durante toda su vida. Finalmente, por supuesto, los ratones no vuelan y los murciélagos son el único grupo de mamíferos que tienen la capacidad de vuelo sostenido. No de planeación, sino de vuelo sostenido como tal. No tiene. Como ven ahí, son un montón de especies de ratones, todos con la misma carita. Alargada y los ojos saltones siempre son iguales todos, ¿no? Y aquí vean que los murciélagos incluyen, el grupo de los murciélagos, el grupo taxonómico, incluye del orden de 1.350 especies. México tiene 138 especies, más del 10%. Solamente hay 5 países en el mundo que tienen más especies de murciélagos que México. Y vean la diversa forma que toman las caras de los murciélagos. Dependiendo de lo que se alimenten, vamos a poder ver diferentes morfologías. Cuando ustedes ven una cara de un murciélago, eso mismo ya les dice mucho respecto a lo que come esa especie en particular. Mucho dice, ¿no? Entonces, que no puedo a larga distancia, tengo que estar aquí anclado. Hay murciélagos, por supuesto, con orejas enormes, que no es que tengan un sonar, una capacidad de ecolocalización muy precisa, sino que más bien esos murciélagos que tienen orejas enormes se dedican a escuchar los ruidos que emiten sus presas. Este murciélago no es muy bueno en ecolocalización y lo que hace es colgarse de una piedra o de un árbol ahí y escuchar a un saltamontes que está cantando, y el canto del saltamontes es lo que le sirve al murciélago para ubicar a esa presa, acercarse a la presa y capturarla. Esa que se parece un poco a Noé, pero bueno, pues ni modo, así es. O sea, pero vean, lo que quiero es que vean la gran diversidad de morfologías que tienen los murciélagos. Esta es una mezcla de 12 especies, todas mexicanas, y que ilustran muy bien la inmensa diversidad. Hay murciélagos con rostros chiquitos, con rostros larguísimos, con ojos muy grandes, con ojos pequeñitos, con orejas enormes, orejas chiquitas, en fin, toda la variación que ustedes quieran. Y cada una de esas, repito, y vean las coloraciones también, pero cada una de estas hace una cosa diferente en el ecosistema. Son súper diversos en la manera como interactúan con su medio ambiente.
veamos un poquito cómo se refleja esa diversidad morfológica en la diversidad de sus dietas. Estamos hablando de que 3/4 partes de los murciélagos se alimentan de insectos. Y las colonias de murciélagos insectívoros pueden ser desde solitarios hasta millones de murciélagos en una sola cueva, en una sola colonia. El 12% de los murciélagos más o menos se alimenta de frutas. Y eso lo hemos demostrado en diversas publicaciones. Si nosotros juntáramos a todos los murciélagos y los enumeráramos, viéramos cuál es su abundancia, la abundancia de los murciélagos sería de los murciélagos frugívoros sería mayor que la abundancia de todas las aves frugívoras puestas juntas. Si se van a la selva de la Canón, eso pasa. Si se van a los tuxtlas, eso pasa. Si se van a Calakmul, eso pasa. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos somos diurnos y somos visuales. Percibimos al mundo por los ojos. Y las aves también son diurnas y visuales. Y los murciélagos son nocturnos y auditivos. Si nosotros tuviéramos la capacidad de detectar a los murciélagos por sus llamadas de ecolocalización, nos daríamos cuenta de que efectivamente son mucho más abundantes que las aves, todas las aves puestas juntas. Pero como somos diurnos y visuales, no los detectamos. Esa es la única razón. De otra manera, pues tendríamos en lugar de decir, ay, mira qué bonito colibrí, podríamos ver, ay, mira qué bonito el murciélago. Pero como los colibríes son diurnos y de colorcitos y los vemos ahí en el jardín botánico, por eso nos gustan. Y no está Coro aquí tampoco, así es que bueno, puedo decir lo que quiera yo de los colibríes. Bueno, luego, y los que se alimentan de frutas forman colonias de hasta cientos de miles de murciélagos en una sola cueva. No todos los murciélagos se refugian en cuevas, más o menos la mitad de las especies se refugian en cuevas. Y la otra mitad en la vegetación, simplemente en la vegetación. De diferentes formas que desafortunadamente no tenemos mucho tiempo para comentarlo aquí, pero en términos de diversidad de refugios, bueno, pues hay algunos murciélagos que construyen sus propias tiendas de campaña, con eso les digo todo. Son de las pocas especies animales que modifican el medio ambiente para adaptarlo a sus necesidades. Y eso normalmente no se da. Bueno, luego, hay un 10% más o menos de las especies de murciélagos del mundo que se alimentan de néctar y polen de las flores. Esos son los que son equivalentes ecológicos a los colibríes, pero en la noche. Y los podemos ver aquí en la facultad, aquí en la universidad. El otro día me reportaron unos murciélagos polinívoros en Tlalpan y Viaducto, en Coyuya, por ahí, murciélagos nectarívoros. Así es que están en todos lados también. Y esos forman colonias también de hasta cientos de miles de murciélagos en una sola cueva. Luego están 3 o 4 especies que se alimentan de peces, exclusivamente de peces, y que lo que hacen es emitir su llamada de ecolocalización sobre la superficie del agua de manera tangencial al agua, y entonces ahí detectan las olitas que hacen las aletas dorsales de los peces pequeños. Saben, porque hay olitas, que hay un pez pequeño allí, meten las garras y lo sacan, y ahí ya se alimentaron de él. Y esos pueden llegar a tener colonias, normalmente en árboles huecos o en cuevas, de hasta cientos de murciélagos. Luego hay otros que se alimentan de carne de otros vertebrados. Esos que se alimentan de carne de otros vertebrados, se comen pajaritos, comen ratones, comen otros murciélagos. Son nada más 10 a 20 especies y son colonias de decenas máximo. Normalmente todos los murciélagos se alimentan de otros vertebrados, son animales que viven en grupos familiares. Solamente el macho, la hembra, la cría de ese año y la cría del año anterior. A veces hay un pariente asociado o una tía que se quedó sin chamba, que queda allí, pero normalmente nada más son 4, 5, 6 y se acaban. De hecho, comercial,
acabamos de terminar la filmación de un documental nuevo con National Geographic presentando precisamente la historia natural de estos murciélagos carnívoros de los que realmente casi no se sabe nada. Son murciélagos, el murciélago más grande de este continente, un animal de este tamaño, del que todas las publicaciones que existen son completamente oportunistas, de que un investigador se tropezó con un refugio y dijo, pues vamos a ver la dieta. O les puso un radio y bueno, pues vamos a ver. Yo eché a andar un proyecto con el apoyo de National Geographic, eché a andar un proyecto específico, proactivo, para buscar responder preguntas específicas sobre esta especie. Y entonces echamos a andar una recompensa. Y ojo, la recompensa está viva hoy. Si ustedes me reportan una colonia de un murciélago que sea o Vampyrum spectrum o Protopterus auritus, se llevan una lana. Si es Protopterus auritus, se llevan 8,000 pesos. Si es Vampyrum spectrum, se llevan 15,000 pesos. Con esta recompensa que yo eché a andar hace 3 años, hoy tenemos 10 refugios de murciélagos carnívoros en la zona de Calakmul. 7 de Protopterus y 3 de Vampyrum. Y es, por supuesto, el tamaño de muestra más grande que existe en cualquier estudio de murciélagos carnívoros que existe en el mundo, porque todos los demás tienen un refugio nada más. Entonces, en este caso, estamos estudiando esto y eso es lo que va a salir en la revista National Geographic en el otoño y en el canal de National Geographic también en el otoño, un documental de 1 hora hablando de estos animales. Y finalmente hay 3 especies, de las más de 1,300 especies de murciélagos, hay 3 que son las que se han llevado el santito de la mala reputación de los murciélagos, porque comen sangre. De esos 3, en realidad, solamente uno es el que causa los problemas. Las otras 2 especies son muy raras y viven en selvas muy recónditas y nunca se meten con la gente. Pero esta única, el murciélago vampiro común, ese puede llegar a causar problemas, que en realidad los problemas los causamos nosotros. Porque esos animales originalmente, antes de que llegaran los españoles aquí, estaban limitados por la cantidad, la disponibilidad de las presas que existían en el medio natural, es decir, se alimentan de sangre de tapires, de venados, de jabalíes, de animales que tienen densidades relativamente bajas, y eso es lo que detiene que esas poblaciones de murciélagos hematófagos se vuelvan superabundantes. Pero cuando llegan los europeos y ponen el ganado ahí, pues es poner en la mesa a un animal tan oportunista como ese, que si lo que tiene es presas, se va para arriba. Y entonces empiezan a causar problemas. Pero son realmente problemas causados por nosotros, no por ellos. Ellos estaban ahí mucho tiempo antes. Bueno, luego, que no. Vamos entonces a los beneficios. La próxima vez que estén en Acapulco o en la playa, donde sea, piensen eso. Un solo murciélago insectívoro se puede comer hasta 1,000 mosquitos en 1 hora. Hasta 1,000 mosquitos en 1 hora. Piensen lo que pasaría si tuviéramos colonias saludables de murciélagos pues en las zonas donde estamos viviendo nosotros. Evidentemente que nunca los murciélagos van a terminar con las poblaciones de mosquitos, nunca en la historia. Pero es cierto que pueden llegar a ayudarnos a hacer un control. Bueno, pero además de eso, afortunadamente, ¿esto por qué está aquí? Espérame. Bueno, faltan algunas diapositivas, ahorita vemos. Hace unos años tuve la grandísima posibilidad de armar un grupo de trabajo, de armar un grupo de investigadores internacional que se enfocara en evaluar con pesos y centavos cuánto vale el servicio que dan los murciélagos como controladores de plaga en los campos agrícolas mexicanos y de Texas. Algunos de los elementos que tenemos que tomar en cuenta para modelar este valor, ahí están. Nada más pensando en el noreste de México y centro-sur de Texas, estamos hablando de entre 20 y 60 millones de murciélagos de una sola especie.
el murciélago guanero, Tadarida brasiliensis, que está aquí en la ciudad universitaria, está en toda la zona tropical seca y templada del continente americano, vive desde el centro de los Estados Unidos hasta el centro de Argentina. No está en los bosques tropicales húmedos, no está en la Lacandona, no está en el Amazonas, etc. Pero todo lo demás, ahí está este murciélago. Entonces estamos hablando de 20 a 60 millones de murciélagos de una sola especie. No estamos metiendo en la contabilidad ninguna de las otras especies que por supuesto, si los agregamos son muchísimos millones. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta que el 95% de estos murciélagos que están acá en el noreste de México y centro-sur de Texas son hembras reproductivas. ¿Por qué es importante eso? Porque cualquiera que haya sido mamá o cualquiera que haya hablado con su mamá sabe que una hembra que está lactando tiene que comer por dos. Entonces se alimenta mucho más, consume mucho más insectos, mucho más alimento que cualquier otro sector de la población. Estos murciélagos pesan del orden de 15, 14 gramos y cada hembra de estas, cada uno de esos animales, de esos 20 a 60 millones de murciélagos, consume 10 gramos de insectos cada noche. Échenle números. Además también tenemos que considerar que las polillas, que representan la plaga más importante del maíz en México y en muchos otros lugares del mundo, forma parte de la dieta de este murciélago. Esas polillas, a veces cuando ustedes abren un elote, ahorita que es temporada de maíz cacahuacintle, abren el elote y a veces ven una larvita ahí enrollada en la punta. Esa es la larva de la polilla que representa el 70% de la dieta de esa especie de murciélago. Entonces, esas polillas también migran desde México. En los Estados Unidos y el norte de México se mueren en el invierno por el frío y la sequía, pero están vivas en todo el resto de México. Entonces, cuando llega abril, por allí mayo, empiezan a migrar desde los campos agrícolas mexicanos, así como migrantes como la pesadilla de Trump, y empiezan a entrar a los estados del norte de México y a los estados del sur de los Estados Unidos y recolonizan esas milpas, esos plantíos de maíz tan grandes, ¿no? Entonces eso también lo tenemos que modelar. Algunos factores temporales que hay que modelar: el momento en que se siembra, el momento en que pegan las lluvias, el momento en que migran tanto los murciélagos como las polillas, y algunos factores económicos: cuántas hectáreas se sembraron, qué tipo de cosecha es, porque quiero decirles que esta misma polilla de la familia Noctuidae es la plaga más importante del maíz, pero también del algodón, del frijol, del arroz, del trigo, del chile y de muchas otras cosas. Entonces el murciélago nos está dando un servicio mucho más grande que nada más proteger las cosechas de maíz. Además también tiene que entrar aquí el precio de la cosecha ese año, ¿no? Todos estos cultivos están afectados por esa misma palomilla, ¿no? Entonces ahí fue cuando entramos ya a armar la valoración económica de Tadarida, armando un equipo interdisciplinario que incluyó a entomólogos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, de la Universidad de Texas en Austin, del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad de Tennessee en Austin. Luego agrónomos del Departamento de Agricultura en Texas y del TEC de Monterrey. Luego especialistas en plagas del Departamento de Agricultura. Luego meteorólogos del gobierno del estado de Texas. Luego ecólogos de murciélagos de la Universidad de Boston, de la UNAM. Yo estuve allí, por supuesto, yo lo organizaba todo esto, siquiera que estuviera yo, ¿verdad? Y gente de la Universidad de Tennessee en Austin también. Y luego los que nos van a permitir hablar el mismo idioma a todos los demás que estamos hablando cada quien en su jerga, los modeladores matemáticos. Cuando te sientas tú con un modelador matemático, tú le dices los factores importantes
de lo que tú estudiaste, que puede ser cuándo llegan los murciélagos, cuándo se reproducen, cuál es la tasa de mortalidad de las crías, cuál es la cantidad de insectos de los que se alimenta la hembra cada día, etcétera. Todo eso se lo alimenta al modelador matemático. Y luego el meteorólogo te dice, bueno, pues las temperaturas están así, hay una incidencia de lluvia de tanto, hay posibilidades de tormentas tantos días al año, y eso por supuesto afecta también los movimientos de los murciélagos. Luego los entomólogos te dicen, bueno, pues aquí va a haber estas especies de insectos, de las cuales algunas son plaga, otras no, pero vean que esa es la diversidad de insectos que están en los campos de maíz de Texas, por ejemplo, ¿no? Luego los especialistas en plagas nos dicen, bueno, aquí normalmente la plaga llega en esta época, y cuando llega la infestación, el índice de infestación de larvas a 45 larvas por transecto de 100 metros, por ejemplo, es cuando el agricultor decide aplicar el plaguicida, ¿no? Porque cuando llegas a 45 larvas por ese transecto ya estás realmente afectando muy seriamente el cultivo. Y todo esto también, entonces te lo dice el especialista en plagas. Entonces todas estas variables se van agregando, hasta llegar a un solo modelo que nos dice, bueno, cuánto va a valer el valor, el tener esos murciélagos vivos ahí. Lo que están viendo allí son imágenes de radar Doppler, que el radar Doppler es el que se usa para medir, para decir el clima, ¿no? Para predecir el clima. Cuando ustedes ven a la señorita diciendo, bueno, pues aquí ven ustedes, esas imágenes es el radar Doppler. Entonces, estas imágenes nos las trajo el meteorólogo a la reunión y me decía, pues es que mira, yo traje estas para que me digan cómo la ven, porque cada una de esas está tomada 15 minutos después de la anterior. Y me dice, fueron tomadas en un momento en que el cielo estaba completamente claro, no había ni una nube, y ve la tormenta que está prediciendo mi radar Doppler. Le digo, bueno, pues fíjate dónde están apareciendo los puntos estos. Cada uno de esos puntos equivale exactamente, geográficamente, a una cueva. Y entonces sí es una tormenta, pero es una tormenta de murciélagos. Son millones de murciélagos que están saliendo y que están formando una nube gigantesca que el radar Doppler interpreta como si fuera una tormenta de murciélagos. Obviamente esto nos dice muchísimo con respecto al impacto que tienen estos animales en el ecosistema, ¿no? Son millones de murciélagos que se riegan por miles y miles y miles de kilómetros cuadrados y que están alimentándose de todas esas plagas, ¿no? Bueno, entonces, esto mismo lo hicimos también en México. Aquí vean que este es el tipo de daño que causan en la mazorca, pero estas mismas larvas también se comen las hojas. Y obviamente al comerse las hojas del maíz, pues están afectando la productividad de esa planta en particular. Y esas mismas se comen las hojas del chile, y las hojas del frijol, y del algodón, y del arroz, y de todas esas cosas, ¿no? Ahí está la palomilla. El valor final que nosotros calculamos y que lo publicamos hace unos años es, ojo, aquí estamos hablando del valor del control de plagas agrícolas para el algodón en el estado de Texas. El negocio del algodón en el estado de Texas ha bajado muchísimo. ¿Por qué? Porque la producción de algodón de hoy, todo el algodón que ustedes traen puesto ahorita, es producido en China. Migró por el bajo costo de producir algodón. La mano de obra en China es mucho más barata, entonces están produciendo el algodón allá. No se preocupen, ahorita van a ver los datos del impacto de los murciélagos también en el algodón de China, pero aquí este es el que ya tenemos publicado, donde mostramos que el negocio del algodón en Texas es muy pequeñito, 2.1 millones de dólares al año, nada más. Pero de ese 2.1 millones de dólares al año, los murciélagos representan, en el caso promedio, en el caso de una sobrevivencia de larvas y de huevos promedio, unos $700,000 al año. Una tercera parte
del valor final del algodón producido en los campos de Texas se debe a los murciélagos, que han impedido el daño al cultivo. Si nosotros utilizáramos y todos estos son valores de referencia reportados en la literatura. Hay valores de sobrevivencia de huevos y de larvas que son relativamente bajos, y por supuesto en ese caso el índice de infestación es el índice de infestación es bajo, y por lo tanto el valor económico de los murciélagos es bajo también, del orden de $160,000, $150,000 al año. En el caso de una sobrevivencia alta de huevos y de larvas, el valor de los murciélagos se va a $1,5 millones, porque depende mucho de los murciélagos el detener ese daño que hacen las larvas de la palomilla esa, ¿no? Obviamente eso también lo proyectamos a las colonias mexicanas, y aquí lo que están viendo es cada uno de esos círculos amarillos tiene un punto en el centro. El punto en el centro indica la ubicación de las cuevas grandes que tienen poblaciones muy grandes de murciélagos de esta especie. Acuérdense que este murciélago vive desde Baja California. Todo esto solamente en esta zona no están, solamente en Yucatán no están, pero por lo demás en todo el país están. Y de aquí llegan al centro de los Estados Unidos y de aquí llegan a Argentina. Estas son las colonias grandes. En el invierno están atomizadas esas colonias. Desaparecen de toda esta zona del norte y aparecen en todo esto, pero en colonias de 5,000, de 7,000, de 10,000, máximo de 100,000 murciélagos. Y ya no podemos nosotros darle seguimiento a cada una de esas colonias porque va a ser imposible. Aquí sí les digo que en la oficina del jefe de gobierno de la Ciudad de México hay una colonia de estas. Y no me refiero a su séquito, aunque podrían ser, pero ¿por qué hemos de usar la palabra murciélago como un despectivo? Pues nada. Yo se lo dije a Ebrard porque yo me di cuenta de esa colonia cuando estábamos en la oficina de Ebrard, cuando Ebrard era jefe de gobierno, y le dije, no los vayan a matar, porque digo, son animales que están prestando un servicio ecosistémico aquí. Yo le calculé, los vimos y todo, yo le calculé entre 10,000 y 20,000 murciélagos ahí. Y resulta que esos murciélagos ustedes los pueden ir a ver ahorita que hace calor y que está lloviendo y todo. Váyanse al Zócalo a pasear en la noche, y ahí están las luces de Palacio Nacional. Las luces son blancas y atraen un montón de insectos, y ahí están las palomillas dando vueltas y no sé qué. Denle 5 minutos, máximo 7 minutos, y van a ver a los murciélagos comiendo los palomillas. Ahí les van a ver, y eso en cualquier lugar del país. Bueno, el caso es que aquí lo que estamos viendo es en el centro está una cueva, y le he agregado un buffer de 50 kilómetros de radio alrededor de la cueva para que se indique más o menos el área que ocupa esa colonia. Los murciélagos estos pueden volar más, pueden volar del orden de 100 kilómetros. Acaba de salir publicada un artículo de un colega precisamente de la Universidad de Tennessee en Knoxville, donde calculan la velocidad a la que vuelan esos murciélagos. Sí. ¿Y usted es experto en eso? Están casi por los 200 kilómetros. No tanto, son 120 kilómetros por hora, pero imagínense 120 kilómetros por hora, vuelo sostenido, nada de que el halcón peregrino que se clava así ayudado por la gravedad. Aquí es vuelo sostenido por tus puras alitas, 120 kilómetros por hora, a ver qué pájaro se le acerca. Bueno, pero vean nada más la cantidad de colonias que tenemos, y son las que conocemos ahorita. Ahorita ya hay otra acá en el Maviri que es también más o menos 1 millón de murciélagos. En fin, en Chihuahua ya me reportaron otras 2. En fin, ahí nos faltan. Bueno, luego nos dedicamos a ver en estas 3 colonias, la Cueva de la Boca cerca de Monterrey, la Cueva del Salitre cerca de Pachuca, y la Cueva de la Trinitaria cerca de Comitán, Chiapas, a ver qué pasaba allí con respecto al valor de los murciélagos como controladores de las plagas agrícolas en esa zona. Ahí está la Cueva de la Boca.
Ahí está la cueva del Salitre en Meztitlán. Y ahí está la cueva de la Trinitaria o Gruta de San Francisco en Comitán, Chiapas. Ahí lo que están viendo son agricultura de temporal en amarillo. Aquí está la cueva y una vez más los 50 kilómetros de radio. Y en café las zonas de irrigación. De una manera o de otra, lo amarillo y lo café representa agricultura. Entonces vean que pues están en un contexto perfectamente útil para que ellos nos proporcionen ese servicio ecosistémico, ¿no? Eventualmente, haciendo todos esos mismos cálculos, llegamos a que el valor de los murciélagos está entre estos dos valores. El mínimo es de 2.800 pesos por hectárea y el máximo es de 22.000 pesos por hectárea en el noreste de México. En el centro oeste, esto es en Hidalgo, de 87 centavos por hectárea a 28 pesos por hectárea. Y finalmente en Chiapas, de 19 pesos por hectárea a 150 pesos por hectárea, dependiendo de cuántos murciélagos hay en esa colonia en particular. El valor unitario de cada murciélago, por favor no se vayan a vender murciélagos por ahí, es desde 5 pesos hasta 45 pesos el murciélago, por todo lo que nos ahorran en pérdidas que podrían ser traídas por las plagas agrícolas. Ahí están entonces las grandes concentraciones de este murciélago, de Tadarida brasiliensis, en todos lados, en México y en Estados Unidos, todas las que conocemos allí. Y entonces el siguiente elemento que estamos moviendo, y esto sí lo estamos moviendo con los gobiernos de México y de Estados Unidos, es lo que yo le llamo servicios ecosistémicos móviles recíprocos. Piensen en un contexto de vasos comunicantes. Desaparecen de acá los murciélagos, aparecen acá. Desaparecen acá, aparecen acá. Eso quiere decir que el servicio ecosistémico que están dando en Texas depende de la conservación de esas colonias en México en el invierno y viceversa. Cuando están en México dependen de la conservación de los murciélagos de las cuevas en los Estados Unidos para que regresen a México. Entonces esto lo estamos poniendo en el contexto del Comité Trilateral para la Conservación de Especies Ecosistémicas. Obviamente, Trump o no Trump, esto sigue funcionando. Y ya tenemos los primeros ladrillos en donde el gobierno federal de los Estados Unidos y el gobierno federal mexicano están designando santuarios, la mayoría de las cuevas que ustedes están viendo allí, y van a recibir apoyo para tener guardaparques, para tener planes de manejo, para tener bien documentado todo el servicio de cuándo a cuándo se da, etcétera, y qué representa ese servicio para la agricultura local. Y esto lo estamos haciendo en colaboración con el gobierno gringo de Donald Trump. Y Donald Trump ni siquiera por aquí le pasa. Porque, ojo, aquí la situación es que ya los burócratas que han estado trabajando en el gobierno gringo se dieron cuenta de que mientras no hagan olas, este tipo ni cuenta se da de las cosas que están haciendo. Entonces van a seguir trabajando ahí con nosotros y nunca Trump se va a dar cuenta. Cuando salgan estos datos a los medios y Fox News, que es lo único que ve este tipo, lo ponga, entonces va a poner atención. Pero Fox News, por su propia naturaleza, nunca va a hablar bien de los murciélagos. Va a hablar bien de Trump, punto. Es a lo único a que se dedica Fox News. Bueno, ahí entonces lo que ustedes están viendo son los refugios de maternidad. En amarillo yo he indicado los refugios que están en México de esta especie y el valor que tienen por su importancia biológica, el valor que tienen por el ecoturismo, de que cuánta gente va a ver la salida de los murciélagos, etcétera, el valor que tienen ya juntando los tres otros valores que incluyen importancia biológica, ecoturismo y supresión de plagas. La importancia biológica se refiere a qué tan importante es esa cueva en particular para la viabilidad de la población completa de Tadarida brasiliensis en esta región de México y Estados Unidos. Por supuesto, esta cueva Bracken, que es la cueva que hasta la fecha tiene el mayor número de murciélagos contabilizado, alrededor de 9 millones o 10 millones de murciélagos en esa cueva,
es la que contribuye más con la importancia biológica. Si perdemos esta cueva, la viabilidad de la población se ve afectada de la mayor manera con respecto a cualquier otra de las cuevas. Pero todas las demás cuevas tienen un rango de valores más o menos parecidos en todos los casos. Todas son importantes. Entonces, este concepto de vasos comunicantes cada vez va a estar penetrando más, porque en este caso es exclusivamente para los murciélagos insectívoros Tadarida brasiliensis. Pero hay muchas otras especies que pueden ser sujetas de este tipo de análisis, ¿no? Bueno, luego vámonos al algodón y el algodón BT, el algodón transgénico. Aquí ustedes pueden ver el valor del control de plagas de los murciélagos estos, de Tadarida brasiliensis, a lo largo de los años. Y como ustedes pueden ver, ese valor ha ido bajando, ha ido bajando. Y ha ido bajando porque el algodón transgénico ha ido subiendo. Y conforme el algodón transgénico sube, las cosechas se protegen a sí mismas. Por eso hemos planteado esto así. El porcentaje del potencial perdido del valor económico de los murciélagos está subiendo. Cada vez los murciélagos valen menos por los transgénicos. Pero ahorita les voy a explicar que eso no es necesariamente cierto. Esto es cierto en los primeros años, cuando estás utilizando transgénicos los primeros años. Pero vean lo que pasa. Vean lo que ha pasado con los transgénicos. Ahí lo que tienen en negro son millones de hectáreas de cosechas transgénicas con BT, con Bacillus thuringiensis, ¿no? Con la protección de Bacillus thuringiensis incluye la cosecha. Y vean cómo en 96 empezaron y hoy tenemos pues más de 60 millones de hectáreas, más de 60 millones de hectáreas con cosechas BT. Pero al mismo tiempo, en 96 empezamos y en 2002 empezamos a encontrar especies de plaga que ya son resistentes al BT. Entonces vean que aquí, ya en 2002 ya eran 10 especies de insectos resistentes al BT. Hoy estamos en el orden de, perdón, no, era una especie, ahorita ya son 5 especies y estos eran valores predichos por Tabachnik y su grupo, que es con el que estamos trabajando para modelar ese mismo valor, pero en China, en un lugar donde son millones de hectáreas de algodón y de maíz y de trigo y etcétera. Ahorita ya está en el orden de 7 o 8 especies que ya son resistentes al algodón, al BT, perdón. Al BT ya son resistentes. Entonces, aquí lo que ustedes ven es precisamente cómo está surgiendo esa resistencia al BT. En 2005, todas estas plagas eran susceptibles de ser muertas por BT, con un porcentaje relativamente pequeño en donde la eficacia era reducida. Pero para 2010, vean aquí que el 1 a 6% de los individuos de los insectos plaga ya son resistentes al BT. Digo, cualquiera que tenga 2 dedos de biología evolutiva se da cuenta cuántos años llevan los insectos en este mundo. Más de 250 millones de años llevan aquí. Y las plantas han desarrollado una defensa tras otra para defenderse de los insectos que se los comen. Y entonces se los comen y la coevolución indica que por supuesto los insectos van a vencer esa defensa y luego las plantas van a desarrollar otra defensa, luego los insectos van a vencer esa defensa y así va la carrera armamentista evolutiva. Todos los biólogos lo sabemos.
No lo saben los de Monsanto, o más bien muy probablemente sí lo saben, pero ellos lo que quieren es hacer billete con los transgénicos. Ahorita los de Monsanto están desarrollando nuevos cócteles letales para los insectos por rutas metabólicas diferentes que los insectos no hayan desarrollado todavía resistencia a ellos. Obviamente es cuestión de otros 5 años, otros 10 años, pero mientras tanto Monsanto ya se metió a la bolsa otro montón de millones de dólares vendiendo esas semillas que te van a garantizar que no vas a tener plagas el primer año, ni el segundo, ni el tercero, pero al cuarto y el quinto, ahí sí ya no sé, mejor vuélvemelo a comprar. Y entonces están vendiendo y volviendo a vender y volviendo a vender y volviendo a vender con el impacto que eso tiene en la agricultura, ¿no? Bueno, entonces, piensen la próxima vez que ustedes estén comiéndose un elote aquí en la calle, o echándole chilito al mismo elote, o comiendo un plato de arroz, o frijol, o jitomate, o café, o lo que quieran. Les tienen que agradecer a los murciélagos, porque son ellos gracias a los que ustedes están comiendo eso. No a los pajaritos, a los murciélagos. Vámonos al otro ejemplo, los agaves, porque ya menos me va a acabar el tiempo. Ahí están viendo ustedes varias especies de agave. Todos conocen los agaves. Ay, ya no me dio tiempo de esto. Bueno, ni modo. Se me murió la computadora. Vean esto, los agaves son alrededor de unas 220 especies de plantas. Es uno de los géneros de plantas con más especies. Principalmente viven en zonas desérticas y en ecosistemas templados. Muchas veces son especies dominantes en los ecosistemas. Aquí ustedes salgan a Federal San Ángel y van a ver. México tiene más especies de agaves que cualquier otro país en el mundo. Tenemos 180 de esas 220. Por lo tanto, muchas son especies endémicas a México. Y, ojo, son polinizadas por murciélagos. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es la historia natural de los agaves? Tienen 3 formas de reproducirse los agaves. La primera son los hijuelos que crecen en la base de la planta madre. Son brotes clonales, son copias genéticas exactas de la planta madre que crecen abajo de la planta madre simplemente para reemplazar los genes de esa planta en ese ecosistema. No hay recombinación, no hay reproducción sexual. ¿Ok? Bueno. La segunda es la reproducción sexual, que es la que es mediada por los murciélagos, que es la que tiene que ver con las flores. ¿Qué hace un agave? Un agave empieza a crecer y crecer y crecer y crecer, y conforme va creciendo va acumulando azúcares en lo que se llama el corazón o la piña del agave. Esa acumulación de azúcares la usan los agaves para que, llegado el momento de la madurez sexual, invierten hasta el último grano de esos azúcares en un solo evento reproductivo. Esa inflorescencia que ustedes están viendo allí, ahí están los murciélagos. La tercera forma de reproducción de los agaves es la de los bulbilos, que cuando no llega el polinizador a visitar esa flor, entonces es el último intento de la planta, le lanza una señal hormonal a la flor, y la flor se convierte en un brote clonal. Salen agavitos en donde estaban las flores. Esos agavitos son copias exactas de la planta madre. No hubo recombinación, no hubo reproducción sexual, no llegaron los polinizadores. Es el último intento de la planta de reponerse en el ecosistema. Entonces, cuando ustedes ven esto, ven estos bulbilos así, es un indicador clarísimo de una reproducción sexual fallida, de una polinización fallida. Y lo pueden ver muy fácilmente. Si ustedes van a Australia
van a Europa en muchos lugares. España está lleno de agaves, pero como no hay polinizador, todos los agaves en España producen bulbilos ahí. África está lleno de agaves, porque les gustaron, porque los ponen allí para sostener los taludes de las carreteras. En cambio acá, cemento y lámina de metal, ¿no? Para detener los deslaves, cuando en otros países usan nuestras plantas. Bueno, esa es la tercera. Entonces piensen en estos agaves que están acumulando sus azúcares durante años, dependiendo de la especie, entre 4 y 35 años creciendo y acumulando azúcar. Finalmente, cuando ya les llega el momento de reproducción, invierten hasta el último gramo en un solo evento reproductivo, y aquí nada más ustedes comparen a ojo la biomasa de el aparato reproductivo sexual de la planta contra la parte asexual de la planta. Es muchísimo mayor, y esto evidentemente que le cuesta la vida al agave. Los agaves son seméparos. Los agaves se reproducen una sola vez y se murieron. Pero los humanos hemos aprendido a que si tú cosechas esa planta antes de que suelte el escapo, antes incluso de que empiece a crecer como aquí, entonces maximizas la cantidad de alcohol que tú puedes producir con esos azúcares que han sido acumulados y depositados ahí hasta por varias décadas. Entonces, ¿por qué es importante todo este rollo de los agaves y el crecimiento de los agaves y la historia natural de los agaves? Pues adivinen, pues el tequila, por supuesto, y nada más vean esto para que vean que no es nada más la curiosidad de un biólogo y ya. O sea, esto tiene implicaciones para el desarrollo económico de México. Más de 1,000 millones de toneladas de cabezas de agave se cosecharon en 2014, y de ahí se produjeron casi 300 millones de litros de tequila. Es un montón de tequila. ¿Quién se lo va a beber? La economía de más de 50,000 familias mexicanas está directamente vinculada a la producción de tequila. Las ventas de tequila representan 2,000 millones de dólares cada año en este país. Es una lana muy significativa para un país como México. Entonces, hace un montón de tiempo, antes de que todos los que están aquí nacieran, en 93, yo me fui a ver al Consejo Regulador del Tequila a Guadalajara. El Consejo Regulador del Tequila es el que coordina las prácticas productivas del tequila y certifica que esté bien hecho ese tequila. ¿Ok? Entonces puede decir, oigan, ustedes no le están haciendo caso a su socio más importante. Ustedes tienen esa maravilla que es el tequila, gracias a que los murciélagos han estado haciendo su trabajo durante millones de años. Y hoy no solamente no se lo agradecen, están dejando los murciélagos sin una gota de alimento en los campos tequileros. Es hora de que ustedes le empiecen a regresar un poquito de lo que los murciélagos les han dado a ustedes, para que ellos sigan haciéndoles el favor de ayudarles con la reproducción sexual de los agaves. La respuesta del Consejo Regulador del Tequila fue: oiga, qué bonito proyecto, gracias por venir, hasta luego. Esto es 1993. 2004, ahí voy otra vez. Y para ese momento ya un colega mío del Instituto de Ecología había publicado un artículo donde demostraba que 160 millones de plantas de agave son clones de 2 individuos nada más. Porque lo que hacen ellos es que cuando cosechan un campo agavero, en una hectárea, por ejemplo, de 4,500 plantas, cosechan las 4,500 y usan los hijuelos de 100
de 150 plantas para replantar las 4.500. Entonces, ese paso ya depuró la genética. Y eso lo hacen cada 6 a 7 años, que es cuando tienen que cosechar el agave. Entonces, cada 6 a 7 años es un cuello de botella nuevo, cuello de botella nuevo, cuello de botella nuevo. De 4.500 plantas, digamos, que empezaron con 4.500 plantas que genéticamente eran diferentes, en el primer plantazo bajaron a 100. El siguiente paso, a los 6, 7 años, pues de esas 100 bajaron a 10. Y de esas 10 bajaron a 2. Hoy son dos plantas, genéticamente son 2 individuos. Entonces yo les dije, miren, lo único que se necesita es que una enfermedad le pegue a una planta y todas sus plantas se van a enfermar porque son genéticamente idénticas. Oiga, qué bonito producto, gracias por venir. No nos llamen, nosotros lo llamamos, doctor Medellín. Total, que hace 6 o 7 años aparece la enfermedad. Y les juro que yo no la puse. Pero ya apareció. Y entonces ahí vienen los tequilas. Oiga, ¿cómo es eso de que murcielaguito? Muy tarde, señores, muy tarde. Pero vamos a ver qué se puede hacer. Y entonces les hicimos este planteamiento. Una vez más, los cálculos no son resultado de mi imaginación calenturienta de ninguna manera. Esto está basado en la biología floral de los agaves. Con un 5% de que permitan ellos a florecer agaves en cada una de las hectáreas de producción de tequila, con 5% que dejen florecer, van a alimentarse entre 90 y 100 murciélagos en cada hectárea. Ustedes van a poder seguir cosechando el resto, el 95% lo cosechan y lo convierten en tequila sin problemas. Pero esos tequilas que salgan de esos campos en donde ustedes permitieron ese 5% a florecer, van a recibir este distintivo. Una etiqueta, un holograma que dice que este es un tequila bat friendly, amigable con los murciélagos. A buscarlo, ¿no? Pues claro que a buscarlo. Entonces todos ganamos ahí porque empezamos a reincorporar diversidad genética a las plantas. No solamente eso, digo, yo soy un académico, yo no tengo vínculos con la industria. Entonces entra aquí David Suro, que es el presidente del Tequila Interchange Project, que es una organización de los bartenders de los Estados Unidos. Él es mexicano, pero vive en Filadelfia hace 30 años. Tiene sus restaurantes y sus bares en Pensilvania. Y ha dedicado este Tequila Interchange Project, que es una donataria, a hacer que la industria del tequila sea socialmente responsable y amigable con el medio ambiente. Entonces, alguien me lo presentó, le platico de este tema y me dice, yo te pongo en contacto con los productores de tequila, que ellos son los dueños del terreno, los que cosechan el agave, los que cuecen las cabezas del agave, prensan las cabezas, cachan el jugo, fermentan el jugo, destilan el jugo y embotellan su propio tequila. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero intermediarios. No quiero trabajar con los que compran agave, lo cuecen, lo prensan y venden el fermento o venden el destilado. No quiero. Quiero toda la cadena. Y con eso empezamos a trabajar. Entonces, hoy, ya el 28 de noviembre del año pasado, ya lanzamos al mercado 300,000 botellas de tequila Bat Friendly. Esta es una de las marcas, Tequila 8. Esta es otra, Siembra Valles Ancestral. Si quieren la lista completa de las... Ahí están, aunque no digan. Ahí están. Tequila 8, Tequila Tapatío, Tequila 7 Leguas, Tequila Siembra Valles Ancestral y Tequila Cascahuín son los tequilas que este año tienen el distintivo. Ojo, no todas las botellas de 8 y de 7 leguas, etcétera, lo tienen. Porque solamente 7 leguas solito produce del orden de 2 a 3 millones de botellas cada año. Y esta es la etapa experimental.
Entonces, me dijo este cuate, el dueño de Tequila Siete Leguas, se llama Fernando González. Me dice, mira, yo voy a dedicar este predio a Bat Friendly a ver cómo nos va. Voy a permitir que el 5% florezca y a esas les vamos a poner el distintivo. De ese campo salieron alrededor de 100,000 botellas. Entonces solamente 100,000 botellas, menos del 10% de las botellas Siete Leguas, tienen el distintivo. Yo me he cansado de pedirles que por favor me digan a dónde van las botellas con el holograma y no lo logran. No, o sea, son un relajo. Ellos tienen el lote y el lote lo mandan a los exportadores, a los distribuidores, y ya quién sabe dónde están los hologramas. Entonces lo que tengo es una red de gente en Facebook que les digo, por favor, vayan a la licorería a buscar botellas. Y así está. Ahorita ya tenemos dos licorerías en el estado de Nueva York, una licorería en Washington DC, una licorería en Fort Collins, Colorado, una licorería en Los Ángeles, así voy de una por una. Y entonces cuando me preguntan, oye, ¿dónde puedo comprar? Pues vete aquí. De modo, ¿no? Pero bueno, el caso es que esto ya está hecho, ya es un impacto real, directo, de beneficios para los murciélagos que los dueños de la tierra han decidido implementar y que está beneficiando a las plantas, porque ya ahorita tenemos las primeras plántulas que han surgido de las semillas que fueron resultado de la visita de los murciélagos, y ya medimos la diversidad genética y ya tienen mayor diversidad genética que la planta madre. Entonces estamos recuperando diversidad genética. Esto que están viendo aquí no había sucedido en más de 150 años en la zona de Tequila y Jalisco. Por 150 años la gente no había permitido ni una planta florecer. Salvador Rosales, el dueño de Tequila Cascahuín, ahí está en sus campos mostrando allí los primeros quiotes, ¿no? Bueno, ahí están cosechando, están jimando, pero vean la cantidad de quiotes que están dejando, y es apenas el 5%. No necesitamos más de 5%. Con el 5% los murciélagos se van a ir para arriba, pero en un trancazo. Ya que cosecharon, los quiotes, las inflorescencias siguen desarrollándose, y ahí ustedes ya pueden ver los capullos. Ya van a abrir las flores. Ahí están ya mis alumnos cuando ya abrieron las flores, y entonces ahí el proceso es que hay que medir desde la producción de néctar, la concentración de néctar, el momento en que abren las anteras. Mucha gente me dice, por ejemplo, no, pero no son los murciélagos nada más, porque yo veo colibríes y abejas en las mañanas en los agaves, y ahí están. Sí, ahí están los colibríes y están las abejas y están cubiertos de polen, pero lo que hemos encontrado es que las anteras del agave se abren alrededor de las 7 de la noche, y en ese momento el polen es viable. Si ustedes le miden la viabilidad al polen, a las 12 horas el polen ya está muerto. Por más que esté el colibrí llevando el polen ya está muerto, ya no va a germinar, ya no va a fecundar la flor a la que llegó. Son los murciélagos, punto. Y entonces ponemos unas redes para ver que están llegando los murciélagos. Ojo, porque aquí los expertos en agave de la industria tequilera nos dijeron, en primer lugar, no, ustedes están mal porque el agave tequilero ya perdió la capacidad de florecer. Y luego nos dijeron, incluso si floreciera, los murciélagos ya se olvidaron de esa planta porque quedan muy lejos de donde están los murciélagos. Ahí están los murciélagos. Luego nos dijeron, bueno, incluso si llegan los murciélagos, las flores de los agaves ya son estériles, pues ya tenemos las semillas. Y luego nos dijeron, y las semillas van a ser estériles, pues ya están produciéndose plántulas. Así es que ahorita los productores como Carlos Camarena y Salvador Rosales están utilizando esas semillas para replantar sus campos. Claro, eso implica que el tiempo entre el sembrado y la cosecha va a ser mayor. Normalmente siembran agavitos de 1 año, ahora van a sembrar plántulas de 6 meses. Bueno, pues es parte del show, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver que están llegando los murciélagos, y no es 1 ni 2, son montones de murciélagos que están llegando a cada inflorescencia cada noche.
De hecho, yo me voy mañana para allá porque vamos a hacer una nota también para el Wall Street Journal. Esto ya salió en el National Geographic en español. Contando toda la historia, ¿no? Bueno, por supuesto las historias en conservación, las buenas noticias en conservación son muy raras. Entonces cuando fuimos a los medios lo agarraron luego. Y salió en un montón de medios en todo el mundo, ¿no? Ahora, si les gusta el tequila, espérense a oír la historia del mezcal. Todavía más bonita. El mezcal, ustedes acuérdense de que el tequila viene de una sola variedad, de una sola especie de agave. Agave tequilana Weberi y se acabó. El mezcal y agave tequilana nada más puede producirse tequila en estos 3 estados y en un cachito de Tamaulipas. Y ya. Pues el mezcal, y este mapa está incompleto, viene de 26 estados de México y de 54 especies de agave. Es mucho más diverso. Desde el punto de vista de paladar es mucho más interesante porque estás incluyendo 54 especies, estás incluyendo ecosistemas desde el nivel del mar hasta los 3.500 metros de altitud, estás incluyendo todos los tipos de suelo que quieras pensar, estás incluyendo todos los tipos de ecosistemas que quieras pensar. Y cada suelo, cada ecosistema, cada clima, cada especie le da una particularidad distinta y característica a cada mezcal. Entonces la variedad, la originalidad es mucho mayor. Aquí lo que les pido es que piensen como consumidores ustedes. Lo peor que pueden hacer es probar un mezcal y decir, este es, y no vuelvo a beber de ningún otro y a este me voy a dedicar, porque entonces van a destinar a ese mezcal a hacer el siguiente tequila. Aquí de lo que se trata es de diversificar, probar este mezcal y a la siguiente semana este mezcal, o bueno, a la siguiente hora, yo no sé las prácticas aquí en la facultad, pero el chiste es que estén probando diferentes mezcales de diferentes agaves, de diferentes regiones, de diferentes estados del país. Y eso es lo que va a permitir que la cultura del mezcal realmente florezca. Hay marcas comunales como Real Minero que tienen un tipo de mezcal en este pueblito, otro tipo de mezcal en este otro pueblito, otro tipo de mezcal acá. Y es nada más la familia que se dedica en ese pueblito a producir ese mezcal y que producen 400 litros de mezcal al año y ya. Si ustedes empiezan con esos a decir, no hombre, pero yo te puedo vender 1000. Si tú puedes producir 1000, yo te los compro. Ya está el principio de la debacle que va a llevar a ese mezcalito a convertirse en el siguiente tequila. Entonces el chiste, y desafortunadamente hay muchos biólogos jóvenes y otros que no son biólogos y que no son jóvenes, que buscan, se van a la sierra de Oaxaca, a la sierra de Guerrero, a la sierra de Michoacán, buscan a la persona que produzca el mezcal allí, se la compran, le compran 400 litros a 100 pesos el litro, por favor, cuando la gente ni idea tiene, pero a eso lo venden, lo bajan acá a México y por supuesto de entrada le suben a 700 pesos el litro. Y luego, como los mezcales originales son muy fuertes, tienen hasta 52, 53% de alcohol. Y eso es muy agresivo a las gargantas de los chilangos. Entonces le bajan con agua a que estén a 38, 40, estilo tequilita, y lo venden, este es un mezcal smooth. Y entonces van con los bartenders y ahí les venden el mezcal smooth, que es mezcal aguado. Pero que a los chilangos sí les gusta y ese sí se pueden echar 3 o 4. Claro, están desvirtuando todo el proceso. Cualquier bebida alcohólica que beban ustedes, si es comercialmente disponible, viene de un monocultivo. Piensen en la cerveza, monocultivo de cebada hasta donde alcanza la vista. El ron, caña de azúcar hasta donde alcanza la vista.
El whisky, cereales de cualquier tipo, cebada, trigo, cualquier cosa hasta donde alcanza la vista, monocultivos. Biodiversidad, cero. Y seguimos. Coñac y brandy, uvas. Vinos, uvas, hasta donde alcanza la vista igual. Monocultivo. Hasta el tequila, es monocultivo. Las únicas bebidas alcohólicas comercialmente disponibles que no son de monocultivo son algunos mezcales, porque ya hay muchos mezcales que ya cayeron en la trampa. Y entonces lo que ustedes pueden ver es esto, son ecosistemas, no son prístinos de ninguna manera, pero son ecosistemas forestales entresacados, en donde han extraído la madera, han sacado los árboles grandes y reemplazado con agaves. Entonces, la biodiversidad aquí es muchísimo mayor y tiene mucho más valor para la conservación de la biodiversidad, prácticas de ese estilo, que son las que tenemos que promover. Entonces, efectivamente, ahí está estos plantas de mezcal están arriba de Morelia. Y aún más, tenemos ahorita 2 marcas de mezcal que son bad friendly. Uno de ellos es el mezcal Don Mateo, que está ahí en Morelia, precisamente en estos campos, y que resultó ser más bad friendly de lo que hubiéramos pensado, porque no era solamente el Leptonicteris yerbabuena, el único murciélago que estaba visitando, también estaba Leptonicteris nivalis, que está en la de legislación mexicana como amenazado, y en los Estados Unidos como en peligro de extinción. Fue el más común visitante en las flores de agave cupreata en Michoacán. Entonces, aquí están los tequilas y mezcales bad friendly, ahí está el Don Mateo y aquí está el tequila 8. Esa es la respuesta que nosotros hemos dado a tratar de incorporar las prácticas comerciales, industriales, de producción de alguna cosa que tenga que ver con México, pero que tenga implicaciones positivas para la biodiversidad. Esto ya se está convirtiendo en una práctica muy buscada. Cada semana yo estoy recibiendo correos electrónicos. Oiga, ¿cómo le hago para conseguir mi distintivo? ¿Cómo le hago para meter el holograma en mi tequila, en mi mezcal? Don Julio ya se me acercó. Bueno, a Cuervo también, pero a Cuervo no le creo nada. O sea, los de Cuervo los voy a dejar fuera. Pero a Don Julio es posible que sí, porque Don Julio siguen haciendo las cosas bien. Entonces, en resumidas cuentas, el tema de los servicios ecosistémicos de los murciélagos es apenas rascando la superficie, es ahí donde estamos. Necesitamos mucha más gente que nos ayude a implementar estos temas. Lo que estamos aprendiendo indica que efectivamente los servicios ecosistémicos de los murciélagos son mucho más diversos y mucho más importantes que lo que hubiéramos pensado hace apenas 5 o 10 años. Y apenas, repito, estamos rascando la superficie, ¿no? Todavía falta la dispersión de semillas, que ya no les voy a platicar, pero en otra plática que me inviten, Noé, con mucho gusto se los cuento. Y con eso aquí terminamos. Muchísimas gracias. Sí, pues le agradecemos mucho al doctor Rodrigo Mayín. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Antes que nada, doctor, muchas gracias por la interesante. Con mucho gusto. Un panorama mucho más útil de la biología que siempre se da muy descriptivo, ¿no? Esa es biología aplicada en el sentido estricto de la conservación. Mi pregunta iba enfocada de los cultivos de tequila, que nos comentaba. Bueno, lo que usted dice es cierto, ¿no? Solo es una variedad de tequila, de agave, perdón, la que nos da origen a tequila. Pero mi pregunta era, ¿a cuántas especies diferentes de murciélagos es a las que... Muy buena pregunta. Tenemos ahorita la evidencia de 3 especies de murciélagos. La mayoría es Leptonicteris yerbabuena, pero también uno que otro Leptonicteris nivalis y otra especie que se llama Cueronicteris mexicana. Esos 3 son los que están llegando a los agaves, ¿no? El 80% probablemente es Leptonicteris yerbabuena y el 20% entre las otras 2. Entonces ahorita son 3, y yo creo que si bajamos un poquito a las zonas tropicales, ahí vamos a encontrar también a la 4ª especie, probablemente Glossophaga. También conviene. Gracias. Muy bien. Adiós. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Ok. Es que hace un semestre fuimos a Tlaxcala a ver... A ver, ¿se escucha o bueno? La producción de
Y nos comentaban que de la Universidad de Tlaxcala tienen un proyecto con los productores justo para hacer pulque bat friendly. ¿Ellos se han acercado con usted? ¿Están trabajando Sí, con usted? fíjate que sí, se acercaron conmigo el año pasado los productores de pulque. Y los fui a ver. A mí no me gusta el pulque. Pero dije, bueno, si algún día voy a probar un pulque bueno, va a ser este. Es el mejor pulque del mundo. Claramente. Y ellos me van a dar el mejor porque me quieren convencer. Dándole al pulque, pensando cómo le hago. ¿Por qué? Porque el pulque es un producto vivo, está vivo. Entonces, al final de la visita, que fueron 3 días con la gente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, mi colofón fue ok. Con mucho gusto, porque ya está, ellos permiten que florezca y todo, y le siguen sacando, pero arriba está la flor y están visitando los murciélagos y todo. Es bat friendly por definición, pero les decía yo, ¿dónde ponemos el holograma? ¿A quién se lo ponemos? Y entonces ellos me mostraron el pulque que viene enlatado. Si han probado el pulque que viene enlatado, no tiene nada que ver con el pulque vivo, porque está ya pasteurizado, está muerto, y es una cosa completamente diferente y no tiene la penetración ni con mucho del pulque. El pulque tiene la limitante de que solamente en un radio de 100 kilómetros de donde está se puede consumir, porque si no se hace ácido o se muere o cualquier otra cosa, ¿no? Tienen que estarle echando pulque fresco, aguamiel fresco, para que vivan las bacterias y todo eso. Entonces llegamos a la idea de que el distintivo bat friendly se pondría en la pulquería que venda ese pulque. Yo les dije, ustedes me dan una lista de pulquerías que vendan su pulque y yo les hago los así, ¿no? El sello grandote así para que lo vean la gente. Ahora, digo, no, te juro que no tiene ninguna implicación social negativa, denigrante de ningún tipo. Pero la gente que va a beber pulque no le pueden importar menos los murciélagos. O sea, ellos van a beber su pulque. No sé, pero salud. Entonces, pues estamos en esas. Sí, pero también se está poniendo de moda aquí en la Ciudad de México. Eso es muy cierto. Entonces, como que hay oportunidad de... ¿Cuántos de aquí en primer lugar, cuántos de aquí han probado el pulque? Ok. ¿Y cuántos de aquí consumen pulque más o menos constante? ¡Ay, bueno! Entonces está creciendo. No, pues entonces a seguirle, lo vamos a seguir. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Doctor Medellín. Sí, sí. Exacto. Tocaste en una de tus gráficas el tema de ecoturismo vinculado a un murciélago. ¿Tú cómo ves, con toda tu experiencia, así como hay cazadores visuales de aves, por ejemplo, que se explote la idea de hacer visitas nocturnas en hotspots para divulgar entre la gente toda la diversidad de especies de murciélagos? Muy interesante, lo hemos hecho en diversas áreas protegidas del país y de otros países. Lo tengo implementado en la Lacandona, en Calakmul, en los Tuxtlas, pero también en Costa Rica, en Guatemala, en Bolivia, donde llega la gente a ver a los murciélagos allí. Vendemos lo que se llama las noches de murciélagos, y es para los guías de allí que se organizan, que nosotros capacitamos. Pero lo estamos haciendo también a otro nivel. Ahorita acabamos de terminar, estábamos celebrando hace 2 días el final de la temporada de campo de una alumna que me buscó el Instituto Nacional de Antropología e Historia para hacer los sitios arqueológicos del estado de Yucatán, no de la península, sino del estado de Yucatán, bat friendly. Entonces les estamos haciendo un programa en donde tú, cuando llegues a Chichén Itzá, vas a ver las células que te van a decir qué murciélagos hay, dónde están, por qué están ahí, por qué el sitio arqueológico los está respetando y tú los tienes que respetar. Y también estamos haciendo noches de murciélagos y estrellas. Estamos trabajando con el Instituto de Astronomía para que el Instituto de Astronomía les diga a los guías de allí qué pueden interpretar ellos con respecto a la astronomía maya, con respecto a la astronomía moderna, y en el proceso estar capturando murciélagos y enseñarle a la gente que participe allí los murciélagos, ¿no?
Todavía no tenemos la penetración que tienen los ornitólogos, una vez más, porque son visuales y diurnos. Y digo, si tú vas a Inglaterra, pues hay clubes y clubes y clubes y clubes de gente que se dedica a ver aves, ¿no? Y los murciélagos ahí están, hacen su semana de los murciélagos donde salen miles de ingleses con su detector de murciélagos, mira, ahí está este, y todo lo concentran. Todavía no estamos ahí, pero nos vamos moviendo más. Gracias. Sí, ¿alguien más? Pregunta, pero ahorita pensaba sobre el valor de justamente de estas plantas, gracias. De los cultivos bat friendly, pero en la cuestión del impacto a nivel de distancia. Se nos platicaba que, por ejemplo, la especie que nos comentaba son más o menos 50 kilómetros de rango de actividad. El insectívoro, sí. Pero bueno, en cuanto a esto, ¿cuál es el impacto de las zonas de cultivo, por ejemplo, del agave bat friendly? ¿Qué distancia es la que son capaces de recorrer los murciélagos? Y que si destruyéramos, no sé, 10 o 15 cultivos a lo largo del país, pues la zona de impacto sería bastante grande, de acuerdo a su respuesta. Que ya tenemos esa información. Algo de eso comenté en la plática pasada que me invitaste, Noé. Sí. Con esta especie de murciélago, que es de las más estudiadas que tenemos en México, lo llevamos estudiando 20 años y apenas una vez más estamos rascando, y ojo, estamos buscando tesistas. Encontramos el año pasado con GPS que estos murciélagos pueden moverse es una hembra lactante que tiene a su cría en la cueva del Pinacate, en Sonora, ¿ok? Sale del Pinacate y se riegan en un abanico que cubre 90 kilómetros alrededor de la cueva, 90 kilómetros. Allá se alimenta y ahí viene de regreso a amamantar a su cría. Y todo eso lo hacen con gasolina que está compuesta por néctar y polen de las flores. ¿Cómo le hacen? Entonces son grandes voladores, son grandes migratorios. Esos pasan el verano allá, ahorita siguen allá, por ahí de septiembre, fines de septiembre, principios de octubre empiezan a volar de regreso. Y pasan el invierno en la selva seca del Pacífico de México. Entonces sí tienen gran capacidad, nada más que allá, hay agaves, pero son muy pocos los agaves que están allá. Allá sobre todo están polinizando cactus columbales, saguaros, cardones, pitayos, ese tipo de cosas. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, entonces despedimos al doctor Rodrigo Medellín con un fuerte aplauso. Y los invitamos para la siguiente conferencia el martes 29 de agosto, también de 1 a 2. Rodrigo.